Muy buenas, team, aquí estamos otra vez contigo, teníamos un montón de ganas, hoy tenemos un directo súper especial, vamos a hablar de mentalidad, cómo construir esa mentalidad ganadora para alcanzar tu mejor versión. Hola a todos, bienvenidos por estar acá con nosotros un día más y estamos súper contentos porque hoy vamos a tocar un tema que nos apasiona, que nos gusta mucho y es clave en cualquier ámbito de la vida para esa mejora continua, para superarnos y lograr vivir la vida que queremos en nuestra mejor versión. Así que hola a todos los que están uniéndose del otro lado. Vamos a estar con Iván y vamos a hablar de una cosa súper importante, entre otras, como es el tema mental. ¿Por qué a tantas personas les cuesta conseguir sus objetivos? Juega en nuestra contra, pero si nosotros queremos, va a jugar en nuestro favor. Así que, bueno, esperamos a Iván, le hemos mandado la solicitud para que se una aquí. Hola, Iván. Hola. Oh, ¿qué tal, Jesús, Renata? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí ya son las 7, ahora relajando. Claro. ¿Vosotros qué tal? Muy bien, aquí son las 2 de la tarde, así que todavía estamos ahí enérgicos, pero Y bueno. bueno, nada, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, él es Iván, un ejemplo de superación, de constancia, de autoaprendizaje, de al final aprender cada día y alcanzar nuestra mejor versión. Así que bueno, gracias por este rato que vas a estar aquí. Gracias a vosotros, hombre, por la labor que hacéis. Y bueno, estuvo genial la clase que diste hace unos días con nuestra comunidad y la verdad que lo agradecimos mucho, le gustó un montón. Y si quieres, para empezar, vamos a hablar, porque me gustó el concepto de la música de fondo en la vida, ¿no? Que hablamos hace unos días con la comunidad. Si quieres Sí. explicar para ti un poquito qué significa. La música de fondo es un tema que nos concierne a todos nosotros y que se trata de ese estado en el que pocas veces solemos estar y es el de paz interna. La La música de fondo raramente se escucha, porque estamos encargados de una función en la sociedad, ¿no? Entonces, me gusta mucho este concepto porque es como un sonido que está latente, que siempre está en nosotros, que es ese silencio, ¿no? Que realmente es el que deberíamos, creo yo, escuchar para volver a nuestro estado más primitivo, más virgen, y a partir de ahí hacer las cosas, en el sentido de solemos estar un poco agitados, ¿no? Pues escuchar la música de fondo de vez en cuando sería análogo a volver a nosotros mismos, recargar esas energías y después ya empezar a obrar en el mundo de la sociedad, de la inteligencia. Entonces me parece muy interesante, como digo, este tema de porque ya surgen un montón de analogías, ¿no? Y a mí que poco a poco me está gustando más el cuidado de la forma, en el lenguaje, la poesía y tal, pues creo que es muy potente lo que se puede llegar a conseguir en cuanto a la vibración que uno siente, ¿no? Al hablar de esos temas. Sí, sí, tal cual. Y es algo súper interesante porque yo creo que en el día a día, cómo vivimos, con el trabajo, la casa, el tráfico, los hijos, y son pocas las personas que realmente frenan a ver, bueno, cómo me siento, escuchan al cuerpo sobre todo, porque el cuerpo va dando avisos y hay que ser realistas, Iván, Jesús. Aunque nosotros llevemos un estilo de vida del cual le prestamos atención a nuestros hábitos, hay momentos, periodos en la vida que por más que cuides tu alimentación, te mantengas en movimiento, es necesario igual frenar y decir, bueno, tengo que escuchar a mi cuerpo, quizás qué me estoy olvidando, qué estoy dejando de hacer que me hace bien, que conecto conmigo, que me hace volver a alinearme, ¿no? Porque esto es una realidad, la vida no es lineal y a todos nos suceden cosas externas, estrés, entonces es algo interesante frenarse y replantearse un poco estos temas, ¿no?
Sí, yo creo que muchas veces nos exigimos más de lo necesario en el sentido de que pocas veces reconocemos lo que ya hemos avanzado, que eso también es un paso a reconocer, porque estamos todo el rato eso, exigiéndonos, exigiéndonos, y eso puede llevarnos a lo que has dicho, a ese malestar, ¿no? Por no conseguir resultados o por no estar a la altura de las expectativas que teníamos en un pasado. Sí. O también yo creo de las expectativas de la sociedad, de la influencia de la sociedad en nosotros, de como el otro día escuchaba un podcast que a todo aquel que esté aquí o después si lo ven diferido invitamos a que lo sigan porque es increíble su podcast. Hablaba de los niveles de conciencia, ¿no? Que eso también es brutal y el tema de mentalidad nos encanta tocarlos y es un tema que al final el tema mental hay que trabajarlo también y es el culpable también de que nuestras mujeres consigan los resultados que están teniendo, ¿no? Porque muchas veces simplemente pues las personas una dieta, un entrenamiento, pero va algo más allá, ¿no? Pero a lo que decía era que a veces nos centramos más en demostrar algo a la sociedad Mm. que a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el tema de que a nivel mundial las personas se dejan influenciar por la sociedad y no por la autoexigencia y los objetivos de uno? Bueno, em, es un tema bastante extendido esto. Por ejemplo, alguna vez lo hemos hablado, ¿no? A veces no te han venido clientes o a pedir, prepárame para una boda o que quiera adelgazar y tal. O sea, es como para estar a la altura de las expectativas en esa reunión, ¿no? Más que por la salud y el amor propio. Pues entonces esto es una clara tendencia que tenemos hoy en día y yo creo que es una consecuencia un poco natural de llevar el piloto automático. Digamos que esta conciencia social donde tu identidad se forja a partir de quién crees o quién creen que eres, las personas externas, pues está bastante generalizado. Y yo considero que para profundizar en la conciencia de uno mismo y avanzar hacia ese estado de autorrealización en el que pasamos desde esa conciencia donde el yo es social, es decir, está forjado por la sociedad, a un yo más racional, donde empieza a entender, digamos, qué es o mejor dicho, que no es uno mismo. Es decir, uno mismo no es las opiniones que diga alguien, porque básicamente no están en nuestro control esas opiniones. No somos los juicios, obviamente, porque eso es relativo. Entonces se empieza avanzando en este aspecto y luego se va dando cuenta de que no es tampoco algo que él mismo se ha impuesto. Por ejemplo, unos estudios, un título, un trabajo, tampoco es el hecho de estar con una pareja. O sea, digamos que es como entrar en tu amor propio, a ese estado de autorrealización donde ves que el ego es una construcción y ese ego es el que nos incita a, pues, luchar por obtener. Y bueno, esto es un tema que no es lineal, es complejo, pero que con la experiencia y con la toma de conciencia y sobre todo con el prestar atención al momento, a tus sensaciones, más que al contenido, es decir, tú puedes sentir miedo, pero ese miedo en realidad forma parte de tu pasado. El presente es quien observa. O sea, yo creo que es muy potente este mensaje de quién es el que observa. Si tú te observas a ti mismo cuando te viene un pensamiento que puede ser disruptivo, te empiezas a cuestionar, ¿soy yo ese pensamiento o soy yo el que observa ese pensamiento? Claro. Entonces, para mí es algo crucial este estado de toma de conciencia, Sí. donde vamos cuestionándonos, ¿no? Si nuestra identidad realmente la construimos o la descubrimos nosotros o está basada en términos sociales o de otras
a merced de cosas externas, como las personas. Claro. Y lo que has dicho del pensamiento, porque a veces yo pienso que no somos nuestros pensamientos, porque el pensamiento al final son propuestas que nos da el cerebro, y nosotros tenemos que hacer esos pensamientos subconscientes, porque hay que recordar que el 90% de los pensamientos subconscientes pues son negativos, pues pasarlos a la consciencia, escribirlos y a partir de ahí pues tomar una perspectiva de nuestra vida y saber actuar, ¿no? Porque al final lo que ha dicho Renata y tú, nos ponemos en modo automático y no nos paramos a conocernos a uno mismo, al saber el por qué hemos venido, nuestra misión en la vida, qué nos hace felices, aunque el término de felicidad es un poco ambiguo y puede abarcar muchas áreas, ¿no? Sí. Pero ese trabajo interno yo creo que es fundamental para conocernos, para saber si las creencias o lo que hemos vivido realmente es lo correcto o se puede cambiar o mejorar. Entonces, el hecho de cuestionarnos muchas cosas hace que también podamos tomar una dirección u otra en nuestra vida, ¿no? Que no sea la de trabajar, casa, comer, hijos. Entonces, salir de ese modo de que viven muchísimas personas y tomarnos ese tiempo para nosotros de conocernos y de invertir en nosotros, ¿no? Que eso también es un tema muy, muy importante y que la sociedad hoy en día no está acostumbrada a que sea su mejor inversión, sino que invertimos a veces en muchísimas cositas y nos dejamos para lo último. Pero también me gustaría hablar de un tema que a veces hay una frase que dice: la pereza camina tan lentamente que pronto es alcanzada por la miseria. ¿Y qué ves de esta frase? O sea, ¿crees que por pereza a veces nos impide alcanzar nuestra mejor versión? ¿O cómo la interpretarías tú? La pereza camina tan lento que está cerca de la miseria. Que es alcanzada por la miseria. La pereza camina tan lentamente que pronto será alcanzada por la miseria. ¿Qué es la miseria? Claro, es eso, ¿no? El hecho de no avanzar, el hecho de querer algo pero no hacerlo por miedo y por pereza. A ese término, eso lo vi, ¿no? Sí. No sé quién dijo la frase, pero me gustaría saber eso, cómo lo interpretas, qué es para ti la miseria o qué es para ti tener pereza, por qué se tiene pereza. Entonces, no sé, curiosidad de qué opinas. Yo considero que se tiene pereza porque no se tiene de alguna forma claro los objetivos suficientemente claros. Y más por las facilidades que tenemos hoy en día para simplemente trabajar desde casa, por ejemplo, o mantenernos sin necesidad de trabajar, estar en una situación cómoda. Entonces, principios evolutivos de ahorro de energía, pues tendemos a la pereza, ¿no? Y la miseria, bueno, es un concepto bastante subjetivo, pero es verdad que si no hay una intención por avanzar, la pereza nos va a alcanzar y por lo tanto vamos a estancarnos de alguna forma. Entonces yo creo que es una combinación entre la inercia que llevamos, el no ser conscientes de que estamos alejados de nuestra naturaleza, porque hoy más que nunca la cultura ha hecho mella en nosotros y a nivel de disonancias biológicas hay un montón, tanto en sedentarismo, nutrición, círculos sociales, influencias. Entonces la pereza para mí es todo eso que nos aleja porque no hemos sido conscientes de realmente de que somos seres finitos, somos limitados en tiempo y probablemente tener en mente a la muerte puede ser un incentivo para poder quitar la pereza. Claro. Es que muchas veces como que esperamos el momento perfecto para empezar, pero hay que entender que el momento perfecto no va a llegar, simplemente hay que empezar. Y también es importante, y yo creo que algo que pasa en la sociedad en la que vivimos es que nos conformamos.
Sí, porque me detectaron esto y es con algo que tengo que convivir. Porque me tengo que tomar este medicamento hasta que me muera y es la única solución. Entonces, para mí es también un poco no conformarse y también por experiencias pasadas quedarse ahí, porque muchas veces lo que nombrábamos antes, el miedo es muy limitante y por miedo a probar algo nuevo me quedo en la situación, en esa zona de confort. Pero al final a mí a veces es como pensarlo, sí, está bien, me da miedo intentar algo nuevo, pero más miedo me da quedarme en la situación en la que estoy. Por ejemplo, nuestras mujeres con dolores, con falta de energía. Entonces es ir poco a poco probando algo diferente, porque la realidad es que si seguimos con las acciones que venimos haciendo hasta el día de hoy, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Entonces, Sí. ¿qué opinas de esto? Eh, Totalmente, o sea, el ser humano tiene una gran habilidad y eso conlleva una gran responsabilidad. La habilidad es la de pensar y normalmente decimos, es que soy así. Nos ponemos fronteras, nos ponemos limitaciones, condiciones. Eh, entonces, para mí, un ser vivo alcanza su máxima potencialidad al obrar conforme a la naturaleza. Y nosotros que tenemos ese poder, el poder de cuestionar, espíritu crítico, imaginar, deberíamos plantearnos la pregunta, ¿y si, como dice mi amigo Abraham, que le aprendí de él esto también, ¿y si tal? Entonces, es como, en vez de estar en una cáscara, ese easy abre un agujerito y empiezas a ver por fuera. Y dices, hostia, esta rigidez que tenía por dentro, estas limitaciones, en realidad son solo la cáscara, pero ese easy a lo mejor te saca y te hace explorar nuevos caminos. Y yo creo que es totalmente fundamental en nuestra vida, explorar. Sí, sí, Así sí. que Sí, estoy totalmente de acuerdo. El problema está cuando esperamos ese momento y, bueno, un libro que creo que te lo nombré hace poco cuando tuvimos la oportunidad de hablar, que entrevistaban a personas mayores que estaban en sus últimos años de vida y lo que mm, decían ellos es que de lo único que se arrepentían es de lo que no hicieron, por pensar, ¿y si hubiera? ¿Y si hubiera? Entonces, está buenísimo ese easy, pero de la mano con la acción. Y de la mano con la acción y la repetición. Porque es imposible, o ningún atleta de alto rendimiento nació aprendido. Ninguna persona en su área de expertise nació sabiéndolo. Te aseguro que en todos los casos fue acción, repetición, mejora y así. Por eso esas personas que probaron quizás hacer ejercicio y no les sirvió, no te conformes, porque al final eso fue un pedacito de sí. todo lo que desatarías si realmente repetirías y mejorarías, ¿no? Sí, también, Iván, el hacerlo no perfecto, sino empezar, ¿no? Acción masiva imperfecta. A veces no empezamos, por ejemplo, la persona que no hace ejercicio, no empieza a hacer ejercicio o a cuidarse porque piensa que es un mundo. No, empieza, si no caminas nada, empieza por hacer 1000 pasos al día. Después, a las 2 semanas, 2000 pasos al día. Y así ir alcanzando tu mejor versión, pero con el Sí, método Kaizen, ¿no? El hacer un 1% cada día en esa mejora constante. No sé cómo lo Sí, ves por ahí. acá comenta Xavi. es, eh, ah, es brutal. Mira, es que ya decía Voltaire que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y solo hace falta ver a la naturaleza y a los seres vivos que, o sea, nosotros estamos aquí en este tiempo actual gracias a los errores. O sea, es inevitable. El error es inevitable si quieres aprender, si quieres realmente salir de tu cascarón y aprender a volar, ¿no? Porque cualquier animal, si tú lo ves en su infancia, está cometiendo constantemente errores y es un requisito necesario para explorar. Entonces, yo creo que estamos mal acostumbrados a querer obtener las cosas ya y a querer hacer las cosas perfecto. Un pianista
tiene que repetir la obra meses, meses. Y luego va al escenario y dice, ¡buah! Si yo fuera como él, ¿qué talento tiene? Pero el talento, cuando empiezas a aprender estas cosas, ¿no? Del error como necesario, de la neuroplasticidad, de nuestra capacidad para modelarnos a nosotros mismos, nuestro sistema nervioso, te vas dando cuenta de que el talento es algo un poco relacionado con la pereza, ¿no? Entonces, considero que es totalmente primordial recordar lo importante en nuestras vidas y explorar. Sí, sí. ¿Qué opinas, Iván, de lo que ha dicho Xavi? Pero creo que es muy fácil decir las cosas a tiempo pasado. Todo el mundo pensará lo mismo. Creo que lo difícil es el momento, el ahora, no el pasado. Al final, el ahora, al menos para mí, es lo más importante porque el pasado, pasado está. Hay gente que se queda anclada en ese pasado y eso también hay que trabajarlo. El futuro no depende de ti, depende de ti el ahora para cambiar o para saber tu futuro, ¿no? Sí. Al final... La frase que nos encanta de Iván, que el presente es eso, ¿no? Un presente, es ahora, entonces hay que saber aprovecharlo y también con la mentalidad de no conformarse, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, para mí es que muchas personas se conforman con esa situación y nos quedamos anclados a esa etiqueta que nos pusieron. Tienes osteoporosis, tienes esto, y esta es tu realidad, y es la única realidad que hay. Entonces, es trabajo de uno personal, primero creer que es posible, segundo empezar a actuar y se repite, ¿no? Repetir y así ir perfeccionándolo. Y para mí, en estos casos, uniendo un poco a lo que dice Xavi, me parece empezar por el 1% de mejora continua, que a veces subestimamos esa mejora como una persona que quizás no come vegetales y quizás agarra, no sé, un tomate en su próximo almuerzo. Sí, alguien dirá un tomate, ¿qué te va a hacer? Pero no es ese tomate, es el tomate del día que le sigue y el que le sigue, y ese 1% a través de un año es un 365% de mejora. Y si seguimos así, agregando cositas, bueno, se forman los hábitos y se genera esa transformación que al final es lo que buscamos, ¿no? Sí. O sea, un tomate parece una absurdez, pero tendemos a simplificar, decir, es solo un tomate. Nos fijamos en el contenido. Pero el hecho de que tú hayas comido un tomate también modifica tu forma de pensar. Y esa forma de pensar se retroalimenta al día siguiente y te incita a incorporar no solo otro tomate, sino a lo mejor una zanahoria por probar, porque me he sentido bien. O sea que tendemos a simplificar las cosas, pero la cuestión es probar y dejar que la realidad te sorprenda en el presente. Sí. Sí, no quedarte anclado y no sufrir, ¿no? Porque al final otro concepto también, bueno, primero de todo lo que has dicho antes me ha gustado lo de el error, ¿no? Al final, yo creo, una clase que hiciste con el team hace 2 o 3 meses del el error es el camino. Es que nada es fácil. Al final, emprender un negocio, cuidarte, pero al final no tienes que quedarte anclado y tienes que ir avanzando. Y esa dificultad, ese miedo hará que, obviamente, sigas siendo mejor y alcanzando tu mejor versión, ¿no? Pero es... Uy, ¿se ve, Iván? Sí, se ve. Vale, pero a lo que iba era que, obviamente, por ejemplo, yo me caigo y tengo dolor, ¿no? Pero después no tengo que seguir con que hubiera podido hacer otra cosa que no caerme y seguir sufriendo y quedándome anclado en ese sufrimiento de hace años, ¿no? Entonces, ¿crees que es lo mismo el dolor que el sufrimiento? ¿Cómo lo definirías tú? El dolor es de alguna forma intrínseco a la vida. El sufrimiento, uno va aprendiendo, ¿no? a verlo y a observarlo. Los miedos son necesarios porque todos tenemos miedos. Por ejemplo, en el último retiro que hice con Abraham, Miguel, que creo que se ha unido Abraham, ahí hablábamos y reiterábamos que los miedos es algo
totalmente natural. La cuestión es cómo respondes a los miedos cuando florecen. Porque, por ejemplo, cuando exploramos y surgen nuevas situaciones, tendemos a reaccionar, a embebernos con el miedo. Pero si lo observamos de alguna forma, podremos aprender. Entonces los miedos son necesarios. Por ejemplo, hicimos una inmersión en hielo y cada persona respondía de forma totalmente distinta. Pero el hecho de estar en grupo, el hecho de poder apoyarnos, eso como que trascendió las barreras y cada uno aprendió en su camino. Sí, sí. Y soltó, porque creo que es algo fundamental, soltar. Y para soltar es necesario pasar por el miedo, básicamente. Sí, sí. Y esto es algo interesante, el tema de hacerlo en comunidad, con otras personas que en un punto estés buscando un mismo objetivo y te identifiques con algo. El otro día, ayer estaba leyendo un estudio que mostraba como un mono que sabía perfectamente pelar una nuez, lo hacía perfectamente solo, pero cuando iba con su tribu, para pertenecer, lo hacía más erróneamente, como el resto, para sentirse parte. Y ahí vemos cómo de importante es saber elegir nuestra tribu, ¿no? Nuestra comunidad, porque te puede apoyar totalmente o hacer que, aunque sepas que lo que estás haciendo no está alineado con lo que querés y sabes, retroceder. Entonces es un debate y es algo muy interesante y va enlazado con los hábitos que acá comenta Xavi y me parece excelente lo que está diciendo. Si la gente incorporara la verdura o el pescado poco a poco, al igual que lo hacen con la cerveza, que nadie le gusta la primera vez la cerveza, pero en base de tomar y tomar les acaba gustando. Y es una realidad, ¿no? Por eso es importante. Al final la cerveza también me parece que es algo que empezamos a hacer a partir de juntarnos con amigos, de la sociedad que te va llevando a eso. Pero yo creo que todos los que están aquí conectados, seguramente la primera vez no les gustó la cerveza. Entonces es súper importante, ¿no? Eso de saber qué estamos buscando y también tener a alguien que nos apoye y que nos marque el camino, ¿no? Tener como esa tribu, ese acompañamiento. Creo que aquí hay dos cosas. Uno es entender cada vez el proceso implícito de normalización en la sociedad. Es decir, por ejemplo, la cerveza es algo normalizado, ¿no? No te vas a pedir un colacao, te mirarían mal. Pero eso es porque hay unos paradigmas establecidos que si los incumples, como que ya eres un rarito, ¿no? Entonces, es ver si esa es normalidad realmente está en disonancia contigo. Porque al final tenemos por algo una intuición, una voz interna también que viene de la propia naturaleza, de millones de años de evolución, si lo pensamos de manera un poco holística, pues entonces escucharla, tener espíritu crítico. Ese es el primer tema que quería tocar. Y el segundo, o sea, es que nosotros construimos nuestra vida y a medida que la construimos, somos como un río, ¿no? Estamos en piloto automático. Pero el hecho de poder tomar cada vez más conciencia nos puede acercar hacia quien verdaderamente somos. Porque si no, estaremos identificados con lo pasajero, digamos. Bueno. Sí, tomar en conciencia qué realmente queremos y yo creo que hace falta también conectar un poquito con nuestro pasado, ¿no? Con los hábitos que hemos tenido durante miles de años, porque ese es un tema que a ti también te encanta y creo que hemos perdido o no estamos igual de conectados con todo lo que hacíamos antes, ¿no? El tema del movimiento, el tema de la cronobiología, o sea, de regular nuestros ritmos circadianos. Y yo creo que muchas patologías que hay hoy en día, obviamente, por el sedentarismo, que también tiene mucho que ver, pero es porque hemos perdido esa esencia y la sociedad, obviamente, se ha mudado, ¿no?, a la ciudad. Pero también, ¿qué crees sobre esto? Porque creo que necesitamos, y muchas enfermedades que hay hoy en día se podrían evitar, ¿no?, si conectáramos un poquito con lo que éramos antes, nuestros antepasados, ¿no?, que estaban en movimiento, que se tenían que mover sí o sí. Hoy en día, pues, llamamos y nos traen la comida a casa. Pero este tema
¿Cómo lo ves? Que sé que te gusta un montón. Bueno, es un tema muy, muy amplio, ¿eh? Pero antes, digamos que todos los comportamientos ancestrales eran obligatorios para la supervivencia del ser humano y eso se incorporó en nuestros genes. Esa obligatoriedad de tener que moverte cada día para comer, tener que andar a lo mejor descalzo, exponerte al frío, esos estímulos se integraron y pasaron de ser algo obligatorio para sobrevivir a ser algo necesario para mantenerte con vida y sano. Entonces, con el inicio de la cultura, el avance del conocimiento tuvo como efecto secundario la comodidad. Y en esa comodidad, pues está claro que el ser humano está mucho menos acostumbrado y se lleva mucho mejor con la escasez que con la abundancia de alimentos, la abundancia de comodidad en general. Entonces, por eso yo creo que hoy en día es más necesario que nunca, si queremos realmente tener salud, porque hoy tenemos, digamos, esperanza de vida, vivimos más años, pero esos años últimos, por ejemplo, a partir de la jubilación, que ya como que pasamos de trabajar a estar en el sofá o tener una vida más sedentaria, pues tener mayor calidad de vida. Si queremos realmente eso, no nos queda otra que hacer caso a nuestros genes. Y lo que esperan nuestros genes, que es movimiento, trabajo de fuerza, mantener nuestra musculatura, que es básicamente nuestro vehículo. Si no lo mantenemos bien, entonces vamos a no poder hacer lo que realmente queremos, alimentarnos bien, etcétera. Y lo que vosotros hacéis pues es un trabajo bastante necesario para sacar a la luz estos hábitos ancestrales también, que no es otra cosa que eso, porque antes nos alimentábamos de forma intuitiva y estaba totalmente alineado con nuestra salud. De hecho, lo vemos en las tribus, ¿no? Pero hoy es necesario recordarlo porque se han generado básicamente estos artificios, ¿no? Que nos alejan de nuestra naturalidad. Tal cual, la comodidad también, ¿no? Sí, ese es otro Sí. tema, ¿eh? La comodidad, y también es algo lógico que lo que no se mueve se oxida. Entonces, a veces justificamos que porque me jubilé, ya está, me quedo en casa. Y hay que movernos, nacimos, somos animales al final, aunque hayamos evolucionado para bien o para mal, como lo quieran ver, pero hayamos evolucionado como especie, somos animales que necesitamos movernos. Entonces yo creo que eso, unido a la falta de educación nutricional, es muy importante y hace eso, que sí, duremos muchos años, pero en los últimos años no tengamos calidad de vida, que es lo más importante. Y yo creo que, y digo educación nutricional, porque sé que mucha gente que nos está viendo del otro lado cree que come saludable, pero no se deja fuera lo que no conoce. Por ejemplo, si yo tengo este lápiz, lapicero, mirome, como le quieran llamar según el país, y es frágil, lo agarro y lo rompo, pero no sabía que era frágil, no podría haber evitado que se rompa, porque tenía el desconocimiento de que era frágil. Con la alimentación yo creo que sucede algo así. Si yo creo que como saludable, pero no tengo el conocimiento de todo lo que me falta aprender, no puedo cambiar algo que no sé. Y es algo que me gusta mucho porque mucha gente nos dice, y es algo que se repite, es que yo como saludable. Pero toda la sal que hay escondida, el azúcar que hay escondida en los alimentos que consumimos en nuestro día, el miedo a las grasas, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces es importante y es trabajo nuestro, de nuevo, Sí, porque nadie estudiar, más. investigar y ver realmente qué es alimentarnos saludablemente, cuál es una buena educación nutricional y no solo comer, bueno, un tomate, ¿no? Es un poco por ahí lo que creo y como dejar de autoengañarnos, ¿no? Sí, porque nadie más te lo va a enseñar. Está en nuestro poder el estar bien, ¿no? Porque obviamente no quieren que sepamos, por ejemplo, de educación financiera. No quieren que sepamos de educación nutricional. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ¿no? Al final, quien manda, los gobiernos, las industrias, pues quieren que estemos siempre a merced de ellos, ¿no? Al final está en nuestro poder que se puede cambiar
pero al final lo tenemos que desear desde dentro. No nos podemos centrar simplemente en un resultado, ¿no? Porque al final el resultado está como en una capa exterior, pero antes de esa capa están las acciones. Y dentro de esas acciones está la identidad. Entonces, si tú vas directamente a la capa exterior y cambias el resultado, lo vas a cambiar momentáneamente y pasándolo mal. Y eso es lo que queremos hacer entender a las personas, de que primero hay que ir al interno. Y si tú cambias lo interno, cambiarás tus acciones. Y si cambias tus acciones, cambiarás tus resultados y serán duraderos en el tiempo, ¿no? Y hay que sufrir un poquito, porque al final, por ejemplo, un árbol, ¿qué va a tener? ¿Qué árbol va a tener unas mejores raíces? ¿El que está en un sitio que no hay viento? ¿O el que está en otro que no para de soplar el viento y se tiene que forzar el árbol por estar bien arraigado en la tierra? Obviamente, ¿no? No, el que hay un montón de viento, no el que está así, que tendrá unas raíces súper flojas y se va a caer. Y eso creo que es una cosa que se debería trabajar y por eso estamos aquí nosotros, haciéndolo todo de corazón, más allá del tema del dinero, porque es una cosa que va y viene, pero hay que saber valorar un poquito más el tiempo y saber que es limitado, que es el mejor activo que tenemos y que me gusta decir, es libre de impuestos, ¿no? Nadie te lo puede quitar. Exacto. No, sí, sí. Si la educación fuera conforme a nuestra salud, no sería necesario tener que reafirmar tanto este mensaje, pero está claro lo que has dicho, que la educación está un poco ya en desuso, el sistema educativo pues es un poco retrógrado de alguna forma y digamos que nos aporta un conocimiento enciclopédico, ¿no? Un conocimiento de memorizar, pero se olvida de lo más importante, a mi parecer, que son las herramientas o el mensaje metacognitivo, es decir, cómo te relacionas contigo mismo, básicamente. Y cómo te relacionas contigo mismo es una totalidad, o sea, incluye la salud, incluye muchos aspectos que se olvidan. Entonces, en lugar de vivir en esa semilla de que has hablado, en ese origen, vivimos en la superficie de los resultados, que estamos a merced de los estímulos de la sociedad. Nuestra satisfacción personal depende de cómo haya ido el día. Y esto se retroalimenta, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental construir ese templo interno, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, la filosofía del estoicismo puede ser una guía bastante práctica para dónde apoyarnos. Entonces, también el estoicismo ha sido un gran pilar, me ha ayudado también para mí. Y lo que escuchábamos ayer, ¿no? Que al final todo el mundo tiene problemas, pero no es el problema, es cómo reaccionas a ese problema que te pasa. O una misma, que lo hablábamos el otro día, una misma situación, una realidad, es una realidad editada. Cada persona lo ve distinto acorde a sus creencias, ¿no? Y eso también es algo a trabajar, porque yo creo que lo que diferencia también un gran líder y una persona que se va conociendo más, que tiene ese espíritu de autosuperación, es la capacidad que tiene de superar problemas a lo largo de la vida. Porque a mí me pasan muchos problemas, a Renata también, pero porque un día nos pasa un problema, no tiene que fastidiarnos todo el día. Hay que tener ese ímpetu de, vale, bajar a tierra todo, centrarnos en lo positivo en vez de en lo negativo y por qué hice esto, vale, ¿qué está en mi mano hoy? Y eso es, yo creo que es fundamental. Una vez que dominas eso, ya te cambia la vida. Sí, lo que siempre digo y es algo que me encanta, el éxito para mí es ir de fracaso en fracaso sin perder la esperanza, ¿no? Porque al final, lo que decíamos antes, todo esto está buenísimo, pero si realmente vos no crees que es posible, es que puedes tener al mejor nutricionista del mundo, entrenador, pero realmente no va a solucionar nada, porque hay que empezar por uno. Entonces es un poco, por eso también entender la mentalidad, y es algo que damos súper foco, porque la mentalidad es la clave en cualquier ámbito de la vida, sea lo que sea que quieras construir, crear o hacer. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero incluso podría ir un poco más allá y decir que el problema es relativo a una mente pensante. En la naturaleza no hay problemas. En la naturaleza hay cambio constante
y ya está. El problema es relativo a un juicio, es decir, una disonancia entre lo que tú esperas y lo que ocurre. Si tú no esperases nada de la realidad, no sufrirías. De eso habla el budismo, de hecho, del apego y de las expectativas. Entonces, al final todos son sucesos que van ocurriendo en nuestro presente y cómo respondamos a ellos, pues determina si los vemos con unos anteojos u otros, ¿no? Con anteojos relacionados con el fracaso o con anteojos de aprendizaje. Sí. Tal cual. Me encantó, me encantó. Es así, que al final puede pasar lo que puede pasar. Está bueno, yo creo que también ponerse metas, pero no anclarse a esa meta, al igual que no anclarse al pasado, simplemente entender, vale, tener claro, bajar a tierra, frenar, cuestionarnos qué quiero, qué me dice mi intuición, que es esa música de fondo que no solemos escuchar, y a partir de ahí empezar a actuar, porque obvio que la magia no sucede. Si no accionamos, podés pedirle a Dios y agradecer todos los días, Sí. que obviamente no sucede, hay que accionar. Por eso yo creo que es un poco las tres patas, ¿no? Llevar a cabo también. Sí, también lo de disfrutar del presente, que es un regalo, y quiero animar a todo el mundo a realmente tomar las riendas de su vida, de no conformarse, de que si no sabe hacer algo es normal, pero buscar un mentor, que un mentor también te acorta el camino, y disfrutar la vida con abundancia, con buena calidad de vida, con energía, sin dolores, disfrutando de tus nietos. Al final ese es el trasfondo, ¿no? Porque muchas personas contactan con nosotros. ¿Y qué tal? ¿Qué buscas? ¿Cuáles son tus objetivos? Perder peso. No, ese tiene que ser un resultado de una cadena de hábitos durante el tiempo y haciendo las cosas bien. Y lo vas a tener sí o sí porque es una consecuencia. Al igual que somos una consecuencia cuando tenemos dolores, cuando se nos cae el pelo en mujeres o tenemos un pelo flojo, no tenemos una buena hidratación, nuestro cuerpo no está funcionando bien, no tenemos un buen sistema inmune, eso es una consecuencia, ¿no? No tenemos energía porque no estamos haciendo las cosas bien. Pues al contrario es lo mismo. No tenemos por qué llegar a 50, 60, X años, da igual la edad, que al final la edad biológica, una cosa es la edad biológica y otra, obviamente, la edad de nuestros órganos, que dependerá de cómo lo cuidemos. Pero no hay que normalizar tener dolor o no tener energía cuando podemos tomar acción. Y si no te gusta tu vida, revisa tus pensamientos, porque al final eres lo que piensas, ¿no? Y también el tema de visualizar, de escribir realmente a nosotros, bueno, yo Sí. no, me sirve mucho, es un hábito que he incorporado hace poquito, pero una frase también que me gusta mucho es: mientras no logres transformar lo inconsciente en consciente, lo inconsciente guiará tu vida. Y eso, simplemente es hacer consciente lo inconsciente y tú guiarla, no lo que tu mente diga. Sí. O lo que te dijeron. Influencia de la sociedad, claro. Al final es un tema muy amplio y da a pensar mucho, puede haber gente que esté de acuerdo o no, eso al final, volvemos a lo mismo, es trabajo de cada uno, ver qué resuena con uno, qué le hace sentido, pero la realidad es que sea cual sea, tu situación actual está en tus manos hacer algo y no conformarte, porque hemos visto casos de personas que con cánceres terminales hoy por hoy siguen estando vivos, felices. Entonces, al final, no quedarse con esa etiqueta, accionar y Y bueno, Iván, no sé si quieres añadir algo, si alguien que te está viendo tiene alguna pregunta, pero estos temas a nosotros nos encantan, que obviamente sí, nutrición, entrenamiento es importante, pero si no educamos nuestro cerebro, nuestros hábitos, el por qué hacemos, ser conscientes, así sí que es el camino, ¿no? Y no centrarse solo en resultados, sino en realmente mejorar día a día y alcanzar nuestra mejor versión. Claro. Creo que... Dime. Sí, no, y digo que esto que estáis hablando, de hecho ya lo sabían los antiguos griegos. La exposición a la incomodidad de forma voluntaria, por ejemplo, es lo que habéis hablado,
de no conformarse, la hormesis, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Es ese fenómeno fisiológico que se da en nuestro cuerpo cuando nos exponemos y nos hacemos más fuertes. Es algo totalmente normal. Y luego lo que has dicho de transformar lo inconsciente en consciente, es verdad, pero también asumiendo que hay muchas cosas que son inconscientes y van a permanecer ahí. Porque realmente considero que lo que nos define es algo inmensurable, es algo que de alguna forma no puede pensarse en un lenguaje. Como eso cuando uno está en meditación o cuando uno profundiza en estas experiencias más, digamos, que están un poco apartadas de la función, ¿no? De la inteligencia. Entonces yo creo que es muy buena cita lo de hacer consciente lo inconsciente, pero también sabiendo que podemos acceder a ese inconsciente de una manera que no es a través del razonamiento, sino a través de la contemplación, tal vez, la meditación, por ejemplo. Sí, total. Pero es eso, ¿no? Al final hay distintas herramientas y yo creo que el espíritu de conformismo, de autosuperación, es lo mejor que podemos tener, lo que nos va a hacer avanzar y luchar, no luchar, sino no tener miedo a ese miedo que es limitante y nos impide alcanzar nuestra mejor versión por el qué dirán o y no sé si voy a poder, no lo sabes si no actúas. Y si no te va bien, por ejemplo, ¿no? Que nos ha pasado mucho. Es que he tenido experiencias con nutricionistas o dietistas, vale, pero que tengas una mala experiencia en el pasado no tiene que sesgar que ya todo es malo y nada te va a funcionar. Simplemente hay que seguir probando para seguir aprendiendo. Y yo creo que la ruta es el aprendizaje constante y bueno. Sí, y ahí también los sesgos cognitivos, porque eso es un sesgo, lo de generalización. Claro. En igual a uno, es decir, te pasa algo y dices, es que siempre, ¿sabes? Es un sesgo cognitivo. Y también haciendo conscientes esos sesgos podemos avanzar también. O sea, pero bueno, para ir terminando, si alguien tiene una duda, la puede dejar en la cajita de Sí, preguntas. Y me gustaría que, Iván, bajo tu experiencia, que nos des algunos tips, consejos para esa persona que quizás está como que sabe que quiere algo más, pero no sabe por dónde empezar. ¿Qué le dirías? bueno, yo diría que se detuviera a reflexionar sobre lo que es verdaderamente importante en la vida. Y esa reflexión no tiene por qué ser de manera concienzuda. Puede ser a través de una reconexión en la naturaleza, respirar, incluso meditar y sentir. En ese estado, si realmente eso le aporta paz. Porque yo creo que lo importante se vuelve difuso cuando estamos agitados. Entonces, un tip fundamental para mí es volver de alguna forma a esa paz, a ese sistema parasimpático que viene dado por la calma. Y una vez estamos ahí, tal vez escribir. Escribir aunque no tengas ninguna idea de lo que vayas a escribir. Porque la escritura, digamos, desde esa voz interna, desde esa música de fondo, te puede sorprender. Por ejemplo, haciendo diagramas de flujo, en plan, anotando diferentes ideas que se te ronden por la cabeza y decir, hostia, ¿hay alguna forma de conectarlas o si tienes algún aparente problema? Pero, repito, siempre desde un estado de calma. Entonces, la escritura o la expresión en general te puede sorprender bastante. Para mí ese sería un tip que considero importante para discernir qué es lo importante en la vida, tal vez, en la vida de cada persona. Sí, para como encontrar un porqué más fuerte, porque volvemos a lo mismo. Muchas veces empezamos a cuidarnos por perder X kilos y entender que ese porqué es demasiado frágil, porque van a pasar 2 meses, no vas a lograr esos resultados que esperabas,
Sí, y te vas a dar por vencido. Entonces es como ir más al fondo sí, para poder lograr mantenerlo, ¿no? Y bueno, de la mano ir aprendiendo poco a poco las disciplinas que tenemos que aprender para poder llevar a cabo a lo largo de nuestra vida, mantenerlo y lograr transformar esa identidad hacia nuestros resultados, ¿no? sí, porque sí, en plan, por ejemplo, nos preguntamos que queremos perder peso, pero si nos preguntamos por qué queremos perder peso, lo que has dicho, vamos como descendiendo y a lo mejor llegará un momento en el que ya no podamos profundizar más porque sale de nosotros mismos. Por ejemplo, ¿por qué quiero salud? ¿Y por qué quiero salud? Porque quiero prevalecer en la vida. ¿Por qué quiero prevalecer en la vida? Porque quiero cumplir. O sea, al final, de alguna forma, llegamos a algo fundamental. Y un fundamento, al final, le da sentido a cualquier dolor. Y para mí eso, bueno, la combinación de paz, propósito, acción, de una capa más arriba, ¿no? Pero la acción es fundamental. Y entonces, esa paz está, digamos, en un terreno, digamos, inconmensurable, es decir, está implícito. Ese propósito está en el mundo, digamos, de lo que vamos a hacer en la acción. Y nuestra magia, nuestra sabiduría es cómo conectar esas dos facetas. Y eso se trata para mí un poco la vida, ¿no? De conectar ese mundo interno con ese mundo externo de manera que haya sinergias y creemos o descubramos alguna verdad un poco más profunda. Claro. Puede ser, Iván, que sea un poco de parte del crecimiento personal. ¿A qué te refieres? ¿A esto? Esto de indagar, de buscar más allá de lo que nos impone la sociedad, o Sí, sí, sí. O sea, es totalmente, porque, como he dicho antes, el ser humano es el único que establece fronteras en su pensamiento y cuando, digamos, pones unas fronteras, va a haber algún tipo de estancamiento, algo que se va a pudrir, ¿no? Y si no lo sueltas de alguna forma. Entonces, esas fronteras para mí, de alguna forma, son esa sociedad que nos acota nuestra expresión como seres humanos y como naturaleza que somos. Entonces, esa exploración, digamos, más allá del reino de la sociedad, debería ser algo intrínseco en nuestra aventura, en nuestro espíritu crítico. Sí, sí, totalmente. Claro, yo creo que también, por eso lo que has dicho antes, ¿no? Tomar las decisiones desde la tranquilidad, desde la serenidad, porque vivimos en un no parar, en un modo automático y no podemos tomar buenas decisiones si, por ejemplo, vivimos en un estrés constante, ¿no? Porque ese estrés también, ya sabemos, el cortisol elevado crónicamente, porque el cortisol es necesario, ¿no? Por un tema también evolutivo, Sí, pero elevado crónicamente totalmente. también puede ser muy perjudicial y no nos puede permitir tomar buenas decisiones y dejar eso, ¿no? Que el inconsciente guíe nuestra vida, porque no nos paramos a pensar si estamos bien, hacernos preguntas, el por qué estoy haciendo esto, realmente me beneficia, y cuando consigues como alinear esa identidad, ya te sale como lavarte los dientes, ¿no? Un hábito. Pero el otro día también leí, ¿no? Un cohete, pues cuando sale del espacio, gasta el 80% de combustible, pero después, con ese 20%, pues puede estar muchísimo tiempo. Los hábitos son lo mismo, cuesta, y sí, es difícil, pero después lo harás en modo automático. ¿Y quién no le gustaría, no? Obviamente nunca hay que generalizar, pero tener buenos hábitos y tener energía, no tener dolores, saber qué comer, entrenar, y esa rutina te va a llevar a un futuro muchísimo mejor. Entonces, nada, pues nosotros ha sido un placer estar aquí y bueno, el tema de mentalidad, de autosuperación, nos encanta tocar, más allá de todo lo que sabemos de nutrición, entrenamiento, y es un tema fundamental que hace falta tocar un poquito más, el preguntarse muchísimas cosas y bueno, muchas gracias Iván y seguimos a tope. sí, un Sí, me saludo a gustaría todos. dejar... Sí. Sí, dime, dime. No, No, que me gustaría dejar una cita para acabar. claro. Es decir, si nos fijamos más en la forma de vida y no en el contenido,
puede llevarnos a una transformación. Como decía ya Séneca, la recompensa de una buena acción es haberla hecho. Y el placer ha sido mío. Jesús y Renata, gracias. Gracias y a todos los que están del otro lado viéndonos. Así que un abrazo y los vemos mañana que vamos a estar con Sol en vivo para los que quieran profundizar un poquito más acerca de esto de las respiraciones. Así que los vemos mañana. A las 6 de la tarde, hora península española, vamos a estar con Sol también. Y bueno, si queréis averiguar cómo es una respiración funcional, pues ahí estaremos contigo compartiendo este ratito. Y nada, Iván, un besito. Un beso a todos. Chao, chao. Gracias, chao.